En las sombras de la riqueza, las lágrimas de un niño sordo guardaban un secreto que nadie podía oír. Cuando la hija de una ama de llaves firmó las palabras, a nadie le molestó aprender. La fachada perfecta de la mansión comenzó a desmoronarse. Pero nadie imaginaba lo que vendría después. ¿Desde dónde estás viendo hoy? Deja tu ubicación en los comentarios. Dale al botón de me gusta. Y suscríbete para más historias desgarradoras que te dejarán sin palabras. El sonido del sollozo resonaba en el impecable césped de la finca Blackwood. Aunque irónicamente, la persona que lo producía no podía escucharlo. Oliver Blackwood, de 6 años, hijo sordo del magnate tecnológico multimillonario Richard Blackwood, llevaba llorando bajo la mesa del jardín casi 2 horas. El personal había intentado todo: ofrecerle juguetes, helado, incluso el iPad que normalmente calmaba sus berrinches. Nada funcionó. «Alguien llame al señor Blackwood», susurró urgentemente la señora Peterson, la jefa de las amas de llaves, a través de su auricular. El niño no se detiene y la fiesta en el jardín comienza en 3 horas. Richard Blackwood estaba en Tokio cerrando una fusión de $23,000 millones. Su nueva esposa, Verónica, descansaba arriba con un paño frío sobre los ojos y estrictas instrucciones de no ser molestada. La tercera señora Blackwood había dejado muy claro que sus instintos maternales se limitaban únicamente a sus publicaciones en Instagram, donde mostraba ser la madrastra perfecta para él también. 7 millones de seguidores. «He intentado de todo», dijo exasperada la niñera, la señorita Thompson, emergiendo de debajo de la mesa. Su uniforme inmaculado ahora estaba manchado de césped, y sus pacientes habían quedado más desgastados que las elegantes servilletas importadas para el evento de esa noche. «Ni siquiera me mira». Lo que nadie notó fue que Lucy Davis, de 8 años, observaba desde la entrada de la cocina. Su madre, Ella Nena, llevaba trabajando como limpiadora en la mansión Blackwood apenas 3 semanas. Era vacaciones de verano, y sin nadie que cuidara a Lucy, Elena había traído a regañadientes a su hija al trabajo, con estrictas instrucciones de permanecer invisible. ¿Has intentado preguntarle qué le pasa? Lucy intervino de repente, con una voz pequeña pero clara en medio del caos del jardín. La señora Peterson se giró, sorprendida por la presencia de la niña. «Es sordo, cariño. No puede escucharnos». Lucy dio un paso adelante, sus gastadas zapatillas contrastando fuertemente con el césped perfectamente cuidado. «Lo sé, pero ¿le preguntaste en su idioma?» El personal intercambió miradas confusas. A pesar de la condición de Oliver, nadie en la casa se había molestado en aprender más que unos pocos signos básicos. Su padre contrataba logopedas y especialistas, pero rara vez estaba en casa para comunicarse con su hijo personalmente. Verónica había declarado que el lenguaje de señas era demasiado complicado después de una única lección a medias. Lucy caminó lentamente hacia la mesa del jardín, se arrodilló y captó la mirada de Oliver. Entonces, para asombro de todos, sus manos comenzaron a moverse con gestos fluidos y deliberados. «¿Dónde aprendió eso?», susurró la señorita Thompson. Ella Nena, ahora de pie nerviosa junto a la puerta de la cocina, respondió suavemente: «Su primo es sordo. Son muy cercanos». Bajo la mesa, el sollozo de Oliver comenzó a disminuir gradualmente mientras observaba las manos de Lucy. Sus ojos enrojecidos se abrieron con reconocimiento, la primera conexión humana genuina que había tenido en esta casa durante meses. Firmemente, aunque con los dedos temblorosos, respondió en señas. El rostro de Lucy cambió de repente. La inocencia de su expresión se endureció en otra cosa: preocupación y luego alarma. «¿Qué está diciendo?», exigió la señora Peterson. Lucy continuó firmando, confirmando lo que Oliver le había dicho. Le hizo preguntas, y con cada respuesta, su joven rostro mostraba mayor preocupación. Finalmente, se volvió hacia el personal que esperaba. «Él dice...» Lucy hizo una pausa, mirando insegura. «Él dice que su madrastra lo escuchó». El jardín cayó en silencio.
Incluso los pájaros parecían dejar de cantar. «Eso es ridículo», dijo automáticamente la señorita Thompson. «La señora Blackwood nunca lo haría». «Él dice que ella lo pellizca cuando nadie lo ve», continuó Lucy. «Y anoche», dijo Lucy con voz entrecortada, «ella lo encerró en el armario oscuro porque derribó su perfume especial». La mano de la señora Peterson se llevó a la boca. El pobre corderito tiene demasiada imaginación. La señora Blackwood solo es estricta con ciertas cosas. Pero Lucy no había terminado. Él dice que ella le dice que su papi ya no lo quiere. Por eso siempre está lejos. Y su voz bajó a un susurro. Que pronto lo enviarán lejos para siempre. Pero lo que ocurrió después cambiaría todo en la mansión Blackwood. Se extendería por sus vidas como una piedra lanzada a aguas tranquilas, alcanzando incluso al distante y distraído Richard Blackwood en su ático de Tokio. Y todo comenzó con las lágrimas de un niño, las manos de otro niño y un secreto finalmente revelado. Podrías preguntarte, ¿cómo nadie había notado las señales antes? A veces, los llantos más fuertes son los que no podemos oír. Y a veces, las personas en quienes más confiamos son las que deberíamos temer. Pero no te preocupes. La justicia tiene una manera de encontrar su voz, incluso en los rincones más silenciosos de una mansión construida sobre secretos. Absolutamente no, declaró la señora Peterson, su rostro normalmente sereno ahora sonrojado de indignación. He trabajado para los Blackwood durante 15 años, y no voy a aceptar acusaciones de un niño que apenas conoce a la familia. Pero Lucy se mantuvo firme, sus pequeñas manos aún enviando signos de tranquilidad a Oliver. El niño se arrastró desde debajo de la mesa y ahora se aferra a la manga de Lucy como un salvavidas. «Solo les estoy diciendo lo que dijo», respondió Lucy con una sabiduría más allá de sus 8 años. «No es extraño que ninguno de ustedes pueda hablar con él. ¿Que nadie haya aprendido cómo?» La señorita Thompson se acomodó incómoda. Había solicitado capacitación en lenguaje de señas 2 veces en su contrato, solo para que el gerente de la casa lo negara como innecesario. «Deberíamos llamar al señor Blackwood», sugirió Jenkins, el jardinero, que se había acercado a investigar el alboroto, y decirle que, sisió la señora Peterson, que su esposa está siendo acusada de, bajó la voz, mirando a los niños, maltratar a Oliver basado en el lenguaje de señas de la hija de una limpiadora. Nos despedirá a todos. Elena dio un paso adelante, colocando sus manos protectoras sobre los hombros de Lucy. «Mi hija no miente, señora Peterson. Si Oliver le dice estas cosas, hay verdad en ello». La tensión chisporroteaba en el aire como la tormenta de verano que se acercaba en el horizonte. El personal estaba dividido, algunos leales a sus cheques de pago y otros perturbados por lo que acababan de descubrir. Mientras los adultos discutían, Lucy continuaba su conversación silenciosa con Oliver. Las manos del niño se movían frenéticamente, contándole más, sobre las noches en que lloraba hasta quedarse dormido, sobre las veces que Verónica accidentalmente pisaba sus juguetes favoritos, sobre la forma en que ella sonreía dulcemente en público, pero se transformaba detrás de puertas cerradas. «Él necesita mostrárselo», anunció de repente Lucy al grupo. «¿Mostrar qué?», preguntó la señora Peterson con cansancio. Lucy le indicó con señas a Oliver, quien vaciló y luego lentamente se subió la manga. Un suspiro colectivo surgió del personal. 5 moretones distintos, claramente marcas de dedos, marcaban su pálido brazo superior. «Eso podría ser cualquier cosa», dijo débilmente la señorita Thompson, aunque su rostro palideció. «Los niños se lastiman todo el tiempo». Noliva firmó de nuevo a Lucy, quien tradujo. «Él dice que ella hizo esto ayer cuando no quiso sonreír para su foto de Instagram». La evidencia se volvía más difícil de descartar, y a medida que la realidad de la situación se hacía evidente para el personal de la casa, se desplegó un dilema moral ante ellos. Años de lealtad al nombre Blackwood, confrontados con la verdad innegable revelada por un niño que no podía hablar, pero cuyo cuerpo contaba la historia que su voz no podía. ¿Qué vamos a hacer?
susurró Elena, la empleada más nueva y vulnerable, consciente de que su trabajo estaba en juego. Antes de que alguien pudiera responder, las puertas del jardín se abrieron de golpe. Verónica Blackwood salió, una visión en lino blanco, su resaca oculta bajo unas gafas de sol sobredimensionadas y un maquillaje cuidadosamente aplicado. «¿Por qué todos se están congregando aquí afuera?», demandó, su voz dulce como miel, pero de alguna manera quebradiza. «¿Y por qué Oliver no está vestido para la sesión de fotos? La revista llegará en 2 horas». Oliver se encogió al instante, intentando esconderse detrás de Lucy. El movimiento no pasó desapercibido para Verónica, cuya mirada se estrechó al ver a la niña desconocida. «¿Quién es esta?», preguntó, mirando directamente a Elena. La señora Peterson intervino con suavidad. «Esta es la hija de Elena, mamá. Solo estaba ayudando con Oliver. Estaba molesto antes». Las cejas perfectas de Verónica se arquearon sobre sus gafas de sol. ¿Ahora está así? Bueno, no es sorpresa. Ha estado absolutamente imposible últimamente. Extendió una mano manicura hacia Oliver. Vamos, cariño. Mami necesita que luzcas perfecto para nuestra publicación familiar. Oliver no se movió. En cambio, firmó frenéticamente a Lucy, sus pequeñas manos temblando. ¿Qué está diciendo?, preguntó Verónica, con un tono peligroso infiltrándose en su voz. Lucy vaciló, mirando a su madre, luego a los ojos suplicantes de Oliver. Los adultos contuvieron la respiración. ¿Se atrevería esta niña a decir la verdad frente al poder? Dice que no se siente bien, tradujo Lucy con cautela. Le duele el brazo. La sonrisa de Verónica no flaqueó, pero algo frío brilló detrás de sus gafas de diseñador. ¿De verdad? Bueno, mami tiene una medicina especial arriba que lo hará sentir mejor. Dio un paso más cerca. En ese momento, la señora Peterson tomó una decisión que alteraría el curso de todas sus vidas. Se interpuso entre Verónica y los niños. Señora Blackwood, creo que necesitamos llamar al señor Blackwood. Hay algunas preocupaciones sobre el bienestar de Oliver. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando la fachada de perfección comienza a resquebrajarse? ¿Cuando la riqueza y el privilegio ya no pueden ocultar la fealdad debajo? Podrías pensar que sabes hacia dónde se dirige esta historia, pero confía en mí. Lo que sucedió después en el jardín ese día sorprendería incluso al personal más experimentado de la finca Blackwood. Verónica Blackwood no perdió un instante. Sus labios carmesí se curvaron en una sonrisa que nunca alcanzó sus ojos. ¿Preocupaciones? ¿Qué tipo de preocupaciones podría tener, señora Peterson? Oliver está perfectamente cuidado. Los moretones, señora, dijo Jenkins en voz baja. El viejo jardinero había visto pasar a 3 esposas de los Blackwood, pero nunca había visto a un niño herido. ¿Moretones? Verónica rió, el sonido como cristal rompiéndose. Es un niño pequeño. Se caen. Juegan rudo. Tienen moretones. Seguramente no estás sugiriendo... Nos lo dijo, interrumpió Lucy, su joven voz firme a pesar de la presencia intimidante de Verónica. Nos dijo lo que usted le hace. El rostro de Verónica se transformó por una fracción de segundo. La ira cruzó sus rasgos antes de que la máscara de preocupación volviera a colocarse. Se arrodilló, poniéndose a la altura de Lucy. Y tú hablas lenguaje de señas, ¿verdad? Qué conveniente que nadie más aquí pueda verificar lo que supuestamente él te dijo. Lucy no se inmutó. Mi prima Mía es sorda. Hemos firmado desde que tenía 4 años. Verónica se levantó abruptamente, perdiendo toda pretensión. Esto es absurdo. No tengo que defenderme ante el personal. Se volvió hacia la señora Peterson. Llamen a seguridad y que las retiren. La niña y su madre despedidas de inmediato. Elena dio un paso adelante. Si nos despiden, iremos directamente a la policía con lo que Oliver nos dijo. La amenaza flotaba en el aire como el trueno distante que ahora retumbaba sobre la finca. La fachada perfectamente compuesta de Verónica finalmente se resquebrajó. ¿Creen que alguien los creería a ustedes antes que a mí?, siseó.
Soy Verónica Blackwood. Mi esposo posee la mitad de este pueblo. Ustedes no son nada, absolutamente nada. Mientras se desarrollaba esta confrontación, Oliver tiraba urgentemente de la manga de Lucy. Firmaba rápidamente, con los ojos abiertos de miedo y determinación. ¿Qué dice ahora?, preguntó la señorita Thompson. Lucy observó cuidadosamente las manos de Oliver. Dice que hay pruebas en su teléfono, videos que ella toma cuando... Lucy vaciló, incómoda. Cuando le hace daño, los ve después y se ríe. El rostro de Verónica se descoloró. Por primera vez, un destello de miedo apareció en sus ojos. Eso es una mentira repugnante, susurró, pero su mano se movió instintivamente hacia el bolsillo donde descansaba su teléfono. La señora Peterson había visto suficiente. Voy a llamar al señor Blackwood. Sacó su teléfono del personal. No te atrevas. Verónica se lanzó hacia el teléfono, pero Jenkins se interpuso en su camino. Creo que esa llamada debe hacerse, mamá, dijo con firmeza. Lo que siguió fue un caos. Verónica gritando amenazas de demandas y ruina, guardias de seguridad llegando confundidos por el enfrentamiento, Oliver aferrándose a Lucy mientras los adultos discutían qué hacer a continuación. Elena tomó una decisión en un segundo. Mientras todos estaban distraídos, se acercó a Verónica y con la habilidad de alguien que había limpiado huellas de innumerables teléfonos, levantó el dispositivo del bolsillo de la mujer. Lucy, susurró, pasando el teléfono a su hija. Pregunta a Oliver si sabe la contraseña. Lucy firmó a Oliver, cuyos ojos se abrieron al ver el teléfono. Él asintió vigorosamente y cuidadosamente ingresó un código de 6 dígitos. Es su cumpleaños, tradujo Lucy. Ella lo hace memorizarlo para que pueda desbloquearlo cuando sus uñas estén húmedas. El teléfono se desbloqueó, revelando una pantalla de inicio llena de notificaciones de redes sociales. Los pequeños dedos de Oliver navegaron hacia una carpeta oculta etiquetada simplemente como O. Dentro había docenas de videos. Para cuando la seguridad llegó al jardín, Lucy ya había presionado reproducir en el primer video. El sonido de la voz de Verónica llenó el aire, seguido de la imagen de Oliver acurrucado en un armario oscuro, con lágrimas corriendo por su rostro mientras Verónica lo burlaba desde detrás de la cámara. ¿Aún crees que lo invento?, preguntó Lucy, sosteniendo el teléfono para que todos lo vieran. El jardín quedó en silencio, excepto por la evidencia condenatoria que se reproducía en el dispositivo. El mundo cuidadosamente construido de Verónica colapsó en un instante. «¡Dame eso!», gritó, lanzándose hacia Lucy. Pero era demasiado tarde. La señora Peterson había visto suficiente. Con la mano temblando, marcó no a Richard Blackwood, sino al 911. «Sí, hola», dijo con la voz quebrada. «Necesitamos policía en la finca Blackwood inmediatamente. Tenemos evidencia de abuso infantil». Podrías pensar que aquí es donde la justicia prevalece, donde la madrastra malvada recibe su merecido. Pero la vida rara vez se ata tan ordenadamente, ¿verdad? Y cuando están en juego miles de millones de dólares y reputaciones poderosas, la justicia puede ser flexible. La verdadera pregunta es, ¿en quién creería Richard Blackwood? ¿En su esposa trofeo? ¿O en el personal que apenas reconocía? ¿Y qué pasaría con Oliver y Lucy? Atrapados en medio de un mundo adulto lleno de ambición, crueldad y secretos. Las siguientes 24 horas en la finca Blackwood se desarrollaron como un desastre perfectamente orquestado. Autos de policía con luces discretamente atenuadas llegaron por la entrada de servicio, una cortesía al nombre Blackwood, que hizo hervir la sangre de la señora Peterson. Los detectives entrevistaron al personal uno por uno en la biblioteca, mientras los servicios sociales hablaban con Oliver en el salón de sol, con Lucy a su lado como traductora. «Esto es una pesadilla de relaciones públicas», murmuró Bernard Kelly, el gerente de crisis de la familia, quien había llegado antes que la policía, un hecho que nadie encontró sorprendente. «Necesitamos contener esto». Verónica había sido recluida en el ala este con su abogada, una mujer de traje impecable, que defendía a celebridades en escándalos que harían que incluso este pareciera benigno. Para la medianoche,
El jet privado de Richard Blackwood había aterrizado. Llegó a la mansión con un silencio atronador. Su rostro era una máscara impenetrable mientras Kelly le informaba en el estudio. El personal se agrupó en la cocina, una familia improvisada unida por la preocupación y las especulaciones susurradas. «Lo enterrarán», predijo Jenkins con gravedad. «Siempre lo hacen». Elena abrazó a Lucy con fuerza. No se les había permitido salir, aparentemente para asistir en la investigación, pero todos sabían que era para impedir que hablaran con la prensa. «¿Qué pasará con Oliver?», preguntó Lucy, su joven voz atravesando las conversaciones de los adultos. Nadie tenía respuesta. Precisamente a las 10:07 a.m., Richard Blackwood entró en la cocina. La habitación quedó en silencio cuando el multimillonario, un hombre que la mayoría apenas había visto de pasada o en fotografías de periódicos, se quedó torpemente en la puerta. Su rostro estaba agotado, su apariencia normalmente impecable arrugada tras 20 horas de viaje. «¿Dónde está mi hijo?», preguntó simplemente. «¿Durmiendo, señor?», respondió la señorita Thompson. El trabajador social dijo que podía quedarse en casa esa noche, pero regresarían mañana. Richard asintió, luego hizo algo que sorprendió a todos los presentes. Sacó una silla de la cocina y se sentó pesadamente entre ellos. «Cuéntenme todo», dijo. «No la versión sanitizada que me dio Kelly. La verdad». Y así lo hicieron. La señora Peterson describió cómo encontró a Oliver debajo de la mesa. Jenkins mostró fotos que había tomado discretamente de los moretones. La señorita Thompson admitió que había sospechado que algo estaba mal durante semanas, pero había tenido demasiado miedo para hablar. Finalmente, Richard se volvió hacia Lucy, que estaba sentada con los ojos abiertos junto a su madre. «¿Y tú?», dijo, suavizando la voz. «¿Eres la que puede hablar con él?». Lucy asintió solemnemente. «¿Qué te dijo mi hijo?». Lucy lo miró sin vacilar. «Él dice que intentó decírtelo muchas veces, pero tú nunca estabas ahí». Las palabras golpearon a Richard como un impacto físico. Cerró los ojos brevemente, absorbiendo la acusación. «Tiene razón», dijo finalmente. «No he estado ahí». Miró alrededor de la cocina al personal, quienes conocían a su hijo mejor que él mismo. «Pensé que le estaba dando todo asegurándome de que mi negocio tuviera éxito. En cambio, no le di nada que importara». El reloj de la cocina hizo un fuerte tic-tac en el silencio que siguió. «Señor», finalmente habló la señora Peterson, «¿qué pasará ahora?». Richard enderezó los hombros. «Verónica se habrá ido para la mañana. La policía tiene la evidencia que necesita. Mis abogados manejarán el divorcio». «¿Y Oliver?», preguntó Elena suavemente. «Oliver necesita estabilidad, cuidado, personas que…», dudó, «personas que lo comprendan, que puedan comunicarse con él». Miró directamente a Lucy. «¿Estarías dispuesta a enseñarme a asignar? Quiero decir, para poder hablar con mi hijo». Antes de que Lucy pudiera responder, la puerta de la cocina se abrió de golpe. Bernard Kelly estaba allí, su expresión sombría. «Tenemos un problema», anunció. «Verónica se ha ido. Se escabulló de la seguridad y tomó algo de la caja fuerte antes de irse». Richard se puso de pie al instante. «¿Qué tomó?». Los ojos de Kelly recorrieron la habitación, visiblemente incómodo de hablar frente al personal. «Está bien», replicó Richard. «¿Qué tomó?». «Documentos, señor, sobre el proyecto Oracle». El color desapareció del rostro de Richard. «Cierren todo. Llamen a Winston en el FBI. Esto ahora es un asunto de seguridad nacional». Se volvió hacia el personal desconcertado. «Necesito ocuparme de esto, pero les prometo a todos ustedes que Oliver será lo primero a partir de ahora». Mientras salía apresuradamente de la sala, el personal intercambió miradas confusas. «¿Qué es el proyecto Oracle?», susurró Lucy para nadie en particular. La señora Peterson negó con la cabeza. «Nada bueno si hace que el señor Blackwood se vea así». Lo que ninguno de ellos comprendía era que el maltrato de Verónica a Oliver era solo la capa superficial de una conspiración mucho más oscura.
Los videos en su teléfono no eran solo entretenimiento sádico. Eran un seguro, una palanca para algo mucho más valioso. Y ahora, con su tapadera descubierta, había pasado al plan B. ¿Alguna vez te has preguntado si el mal tiene un propósito? Si la crueldad es a veces solo una cortina de humo para algo aún peor. Los moretones en los brazos de Oliver eran visibles, pero el peligro real permanecía oculto por ahora. Y la improbable amistad entre el hijo de un multimillonario y la hija de una ama de llaves estaba a punto de arrastrarlos a todos a una conspiración que iba mucho más allá de los muros de la finca Blackwood. El amanecer rompió sobre la finca Blackwood, con una calma inquietante. La policía había establecido un perímetro alrededor de la propiedad, revisando cada vehículo que entraba o salía. Oficiales con perros registraban los extensos terrenos, concentrándose en el área boscosa que bordeaba el lado norte de la finca. Dentro, Richard Blackwood había transformado el gran comedor en un centro de mando. Hombres y mujeres con trajes oscuros iban y venían, hablando en tonos bajos y urgentes. Ninguno llevaba credenciales visibles, pero su autoridad era inconfundible. «¿Qué está pasando?», preguntó Lucy, mirando desde la puerta de la cocina mientras otra sube negra subía por el camino. La señora Peterson la apartó suavemente de la ventana. «Nada de lo que preocuparse para niñas pequeñas», dijo, pero su expresión tensa traicionaba su propia inquietud. Lucy frunció el ceño. «No soy pequeña y Oliver es mi amigo. Merecemos saberlo». Elena, que había pasado la noche alternando entre consolar a su hija y dar declaraciones a varios funcionarios, suspiró pesadamente. «Lucy, a veces los adultos tienen problemas complicados». «¿Cómo hacer daño a los niños?», desafió Lucy. Los adultos intercambiaron miradas incómodas. De la boca de los niños, la verdad. Arriba, Oliver seguía en su habitación con la señorita Thompson y una mujer de rostro amable, que se había presentado como la doctora Chen, una psicóloga infantil que sabía lenguaje de señas. El niño se había negado a hablar con cualquiera excepto con Lucy, pero la doctora Chen era paciente, construyendo confianza poco a poco. A media mañana, la atmósfera en la mansión cambió abruptamente. Voces alzadas provenían del comedor, seguidas del sonido de algo pesado golpeando la pared. Momentos después, Richard Blackwood irrumpió en la cocina, su rostro ceniciento. «¿Dónde está Oliver?», exigió. «Todavía arriba con la doctora», respondió la señora Peterson. «¿Está todo bien, señor?». Richard se pasó la mano por el cabello despeinado. «No, nada está bien». Miró al personal reunido en la cocina. Luego tomó una decisión. Todos merecen saber qué está pasando. Ahora forman parte de esto, les guste o no. Se sentó en la mesa de la cocina, gesticulando para que todos se unieran. «Verónica no es solo mi esposa, era mi esposa», se corrigió con amargura. «También es una operativa». «¿Una espía?», preguntó incrédulo Jenkins. Richard asintió con gravedad. «La conocí hace 3 años en una conferencia tecnológica en Ginebra. Era encantadora, hermosa, interesada en mi trabajo. Yo estaba...». Hizo una pausa, sintiéndose solo. «Mi segundo divorcio acababa de finalizar. Oliver estaba pasando por dificultades. Ella parecía perfecta». «Demasiado perfecta», murmuró Elena. «Exactamente». Los ojos de Richard se encontraron con los suyos con sorpresa y respeto. «Demasiado perfecta, pero no lo vi entonces». «¿Para quién trabaja?», preguntó la señora Peterson. «Creemos que para un consorcio de intereses extranjeros que apunta a las innovaciones tecnológicas estadounidenses. Mi empresa, Blacknet, ha estado desarrollando un sistema de cifrado cuántico que podría revolucionar la ciberseguridad». «¿El proyecto Oracle? ¿Y ella quería robarlo?», preguntó Jenkins. Richard negó con la cabeza. «No robarlo, sabotearlo. Los documentos que tomó contienen fallos críticos, debilidades diseñadas deliberadamente que permitirían acceso secreto a cualquier sistema que use nuestro cifrado». Las implicaciones pesaron en el aire. «¿Pero qué tiene esto que ver con lastimar a Oliver?», preguntó Lucy, su joven voz atravesando la tensión.
Richard se volvió hacia ella, su expresión suavizándose con dolor. Control, palanca. Ellos conocían mi debilidad, mi hijo. La tarea de Verónica era establecer dominio sobre Oliver, documentar su maltrato y usarlo para chantajearme si era necesario. Eso es monstruoso, susurró Elena. Richard asintió, su rostro demacrado por la culpa y la rabia. Ahora creemos que ella ha estado transmitiendo información todo este tiempo. Los videos de abuso eran solo un seguro. Si alguna vez descubría lo que ella estaba haciendo, podría amenazar con divulgar pruebas de que mi hijo estaba siendo maltratado bajo mi techo. El escándalo me destruiría públicamente y comprometería los contratos gubernamentales de Blacknet. Lucy se levantó de repente. Oliver trató de decírtelo, dijo acusadora. Huyó de ella 2 veces. Una vez rompió su teléfono especial. Intentaba protegerte a ti, no a él mismo. Richard miró a la niña de 8 años, atónito por su perspicacia. ¿Qué quieres decir? Las manos de Lucy se movieron instintivamente mientras hablaba, firmando por costumbre. Anoche me dijo que la vio una vez en tu oficina copiando archivos. Cuando ella lo atrapó mirando, ahí fue cuando empezó a lastimarlo. Le dijo que si alguna vez le contaban a alguien, también te haría daño a ti. El rostro del multimillonario se descompuso. Su hijo de 6 años, a quien había descuidado por construir su imperio, había estado luchando silenciosamente para protegerlo todo ese tiempo. Antes de que Richard pudiera responder, su jefe de seguridad irrumpió en la cocina. Señor, tenemos una ubicación. El reconocimiento facial la detectó en el aeropuerto de Baltimore. Richard se puso de pie de inmediato. Iré enseguida. Se volvió hacia el personal. Necesito irme, pero necesito que alguien se quede con Oliver. Alguien en quien confíe. Todas las miradas se dirigieron a Lucy. Ella nena dio un paso adelante protectora. Mi hija ha hecho suficiente. Ella misma es solo una niña. Mamá, interrumpió Lucy. Oliver me necesita. Soy la única que puede hablar con él. ¿En realidad? Dijo una nueva voz desde la puerta. La doctora Chen estaba allí, con una tableta en las manos. Oliver tiene algo que quiere mostrarles a todos, especialmente a usted, señor Blackwood. Giró la tableta. En la pantalla había un video de la cámara de seguridad del dormitorio de Oliver de 3 noches antes. Mostraba a Verónica entrando a su habitación tarde en la noche, sentándose en su cama y teniendo lo que parecía ser una conversación prolongada. Pero Oliver es sordo, dijo confundida la señorita Thompson. ¿Cómo están hablando? La doctora Chen sonrió con tristeza. Miren sus manos. Todos en la cocina se congelaron al darse cuenta de lo que estaban viendo. Verónica estaba firmando fluidamente con Oliver. Había podido hacerlo todo el tiempo. Ella sabía lenguaje de señas, susurró Lucy. Ella fingió que no, pero sí sabía. Hay más, dijo la doctora Chen en voz baja, adelantando el video. Esta es la parte importante. Vieron cómo Verónica le mostraba algo a Oliver en su teléfono, un teléfono diferente al habitual. Señaló la pantalla, luego hizo una serie de gestos amenazantes. Oliver asintió con miedo. La doctora Chen pausó el video. Oliver dice que ella le mostró fotos de un edificio y le dijo que era donde la empresa de su padre fabrica computadoras especiales. Luego le dijo que si alguna vez le contaba a alguien su secreto, haría explotar el edificio con todas las personas dentro. El rostro de Richard se puso pálido como la muerte. Laboratorio cuántico de Blacknet. Tenemos 63 investigadores allí. Se volvió hacia su jefe de seguridad. Llamen a Langley ahora. Protocolo de evacuación completo. Mientras el caos estallaba a su alrededor, Lucy se deslizó lejos de los adultos y subió las escaleras. Encontró a Oliver sentado en su cama, con las rodillas pegadas al pecho. Le firmó. Hiciste lo correcto. Sus pequeñas manos respondieron. Tengo miedo. Lucy se sentó a su lado. Yo también. Oliver la miró, luego firmó algo que cambiaría sus vidas para siempre. Vi más de lo que ellos saben.
Sé a dónde va realmente. ¿Lo creerías? Todo lo que había sucedido hasta ahora, el abuso, el espionaje, las amenazas, era solo el comienzo. El verdadero peligro era algo que nadie, ni siquiera Richard Blackwood con todos sus recursos, había anticipado. A veces, las pistas más importantes vienen de aquellos a quienes subestimamos más. Y a veces salvar el día requiere el valor de los niños que se niegan a ser silenciados. ¿Qué quieres decir con que sabes a dónde va realmente? Lucy firmó, con los ojos abiertos de preocupación. Oliver miró nervioso hacia la puerta de su habitación antes de deslizarse de la cama. Caminó sobre la alfombra mullida hasta su armario, el mismo donde Verónica lo había encerrado como castigo. Con manos pequeñas y decididas, apartó la ropa de diseñador que aún tenía etiquetas de precio, revelando una rejilla en la pared. Lucy observó, desconcertada, mientras Oliver desenroscaba la cubierta de la rejilla con facilidad y práctica. Del interior sacó una caja metálica abollada, del tipo que alguna vez pudo haber contenido galletas o adornos navideños. «Mi lugar secreto», firmó, «donde escondo cosas de ella». Oliver abrió la caja con cuidado. Dentro había una colección peculiar. Un cochecito de juguete, una piedra de río lisa, un avión de papel doblado y, lo más sorprendente, un teléfono negro y elegante. No era un juguete infantil, sino un smartphone caro. ¿Es de ella? Lucy jadeó. Oliver asintió. «Su teléfono espía», firmó. «Lo tomé hace 3 días cuando estaba en la ducha. Lo ha estado buscando por todas partes». Lucy lo miró asombrada. «¿Tu papá lo sabe?» Oliver negó con la cabeza enérgicamente. «Demasiado peligroso. Ella dijo que lo lastimaría si yo se lo contaba». Con la destreza inocente de un niño nativo digital, Oliver desbloqueó el teléfono. A diferencia del dispositivo personal de Verónica con sus aplicaciones de belleza y redes sociales, este solo contenía aplicaciones de mensajería encriptada y varias carpetas etiquetadas con códigos. «Mira», firmó Oliver, abriendo una aplicación de mapas. Un pin rojo marcaba una ubicación en lo que parecía ser un área remota. «Ella habla de este lugar. Va a ir aquí para reunirse con la gente mala». Lucy se inclinó para ver la pantalla. «Tenemos que decírselo a tu papá», firmó. «Esto es demasiado grande para nosotros». Pero el rostro de Oliver se arrugó de miedo. ¿Y si nos están vigilando? ¿Y si lo lastiman a él? Sus manos temblaban mientras firmaba. Ella dijo: «Tienen gente en todas partes, incluso aquí». El peso de la situación, demasiado pesado para los hombros de los niños, se asentó entre ellos. Antes de que Lucy pudiera responder, se oyeron pasos acercándose al dormitorio. Oliver rápidamente guardó el teléfono en su caja metálica y la empujó dentro de la rejilla, reemplazando la tapa justo cuando la doctora Chen entraba en la habitación. «¿Todo bien aquí?», preguntó suavemente. Lucy asintió, intercambiando una mirada silenciosa con Oliver. Su secreto ahora los unía, un secreto que podía salvar vidas o ponerlos a todos en mayor peligro. Abajo, la mansión Blackwood se había transformado en algo que parecía una operación militar. Agentes del FBI registraban la casa en busca de dispositivos de vigilancia, mientras expertos en ciberseguridad revisaban las redes de la finca buscando puertas traseras digitales. Richard Blackwood estaba en su estudio, mirando un portátil seguro que mostraba la evacuación del laboratorio cuántico. 63 investigadores, mentes brillantes trabajando en tecnología que podía cambiar el mundo, salían del edificio en un pánico ordenado, sin saber la verdadera naturaleza de la amenaza. «Señor», se acercó su jefe de seguridad, «el laboratorio está despejado, pero encontramos esto». Le entregó a Richard una tableta que mostraba imágenes térmicas del sótano de la instalación. Definitivamente hay algo ahí que no debería estar. La mandíbula de Richard se tensó. «Explosivos. El equipo EOD está evaluando ahora, pero parece que sí si los hubiera detonado». La implicación flotaba en el aire. Cientos de vidas y miles de millones en investigación perdidos en un instante. ¿Alguna novedad de Baltimore?,
preguntó Richard con la voz tensa. Subió a un vuelo privado. La estamos rastreando ahora. La señora Peterson apareció en la puerta del estudio, su compostura habitual visiblemente forzada. Señor Blackwood, hay alguien aquí para verlo. Dice que es del Departamento de Estado. Antes de que Richard pudiera responder, un hombre alto, de cabello plateado y expresión grave, entró en la habitación. En realidad, es de la Agencia de Inteligencia de Defensa. Se corrigió, extendiendo la mano. James Holley, necesitamos hablar sobre su esposa, señor Blackwood, o más bien sobre para quién trabaja realmente. Mientras los adultos armaban el elaborado entramado de engaños que había atrapado a la familia Blackwood, arriba en el dormitorio de Oliver, dos niños estaban sentados con las piernas cruzadas en el suelo, planeando sus propias contramedidas contra fuerzas que apenas comprendían. Necesitamos un código, firmó Lucy, por si tenemos que hablar del secreto cuando otros nos están mirando. El rostro de Oliver se iluminó. Resolver problemas era su refugio en un mundo donde la comunicación siempre era un reto. Pensó un momento, luego firmó. Mariposas. Cuando digamos mariposas, nos referimos al teléfono secreto. Lucy sonrió. Perfecto. Y si necesitamos advertirnos sobre peligro, podemos hablar de arcoíris. Su código infantil quedó establecido. Juraron con los meñiques protegerse mutuamente y el secreto que ahora compartían. ¿Alguna vez te has preguntado cómo luce realmente el coraje? A veces no es un héroe cargando en batalla, sino un niño de 6 años que ha sido silenciado toda su vida, encontrando por fin una forma de decir la verdad. A veces es una niña de 8 años, eligiendo quedarse a su lado cuando fácilmente podría alejarse. Mientras Lucy y Oliver formaban su inocente alianza, ninguno de los dos se daba cuenta de que acababan de convertirse en el equipo de contrainteligencia más improbable y posiblemente más eficaz de Estados Unidos. Y abajo, mientras Richard Blackwood conocía la verdadera magnitud de la amenaza contra su empresa y su país, la pregunta que ardía en la mente de todos era, ¿quién era realmente Verónica Blackwood? ¿Y qué haría ahora que su tapadera había sido descubierta? Su verdadero nombre es Natalia Petrova, explicó Olay, colocando un archivo en el escritorio de Richard. Dentro había fotos de vigilancia de Verónica, no, de Natalia, con varios hombres en distintos países. Exagente de inteligencia rusa, ahora trabajando como contratista independiente para el mejor postor. Y señor Blackwood, los postores para su tecnología son muy altos. Richard miró las fotos con incredulidad. La mujer que sonreía a su lado en las galas benéficas y conferencias tecnológicas ahora parecía una desconocida. ¿Cómo pasó nuestros controles de seguridad? Tengo un equipo que investiga a cualquiera que entra en mi vida. La expresión de Olay permaneció impasible. Ha sido entrenada para operaciones de infiltración profunda desde los 16 años. Su historial documentado como Verónica Winters es impecable. Educación en Harvard, experiencia en una startup de Silicon Valley, incluso una familia aparentemente auténtica en Connecticut. La familia que conocí, susurró Richard, recordando el día de Acción de Gracias que habían pasado con los padres de Verónica pocos meses después de empezar a salir. Actores, confirmó Holley. Muy buenos, agentes retirados ellos mismos. Y yo me lo tragué todo, dijo Richard con amargura. La esposa perfecta, experta en tecnología, que entendía mi trabajo, que parecía preocuparse por Oliver a pesar de sus problemas. No sea tan duro consigo mismo, ofreció Holley. Ha engañado incluso a oficiales de contrainteligencia entrenados. Por eso la hemos estado vigilando, y por extensión a usted, durante los últimos 18 meses. La cabeza de Richard se alzó de golpe. ¿Lo sabían? ¿Sabían que me espiaba y no hicieron nada? No conocíamos su objetivo final hasta hace poco. Tuvimos que dejar que la operación se desarrollara para identificar su red. Olay al menos tuvo la decencia de parecer incómodo. Nunca anticipamos que dañaría físicamente a su hijo. Eso cruzó una línea. ¿Una línea? La voz de Richard se elevó peligrosamente.
Mi hijo fue torturado como daño colateral en sus juegos de inteligencia. Antes de que Olay pudiera responder, un agente irrumpió en el estudio. Señor, tenemos movimiento. El vuelo charter ha aterrizado en un aeródromo privado en Virginia Occidental. Las imágenes satelitales muestran vehículos esperando. Objetivos de alto valor confirmados en el lugar. Olay se enderezó de inmediato. ¿Cuánto tiempo hasta que tengamos un equipo allí? 30 minutos en helicóptero. Que sean 20, ordenó Olay. Luego se volvió hacia Richard. Necesito irme. Continuaremos esta conversación cuando regrese. Voy con ustedes, dijo Richard poniéndose de pie. Absolutamente no. Esto es ahora una operación federal. Los ojos de Richard se entrecerraron. Esa mujer invadió mi vida, puso en peligro mi empresa y abusó de mi hijo. Voy con ustedes o llamo a todos los periodistas de mi lista de contactos para contarles cómo la DIA usó a un niño como cebo. Los dos hombres se miraron. Una batalla silenciosa de voluntades. De acuerdo, concedió finalmente Olay. Pero se queda en el vehículo de mando. Esto no es una misión de venganza, señor Blackwood. Mentira. Mientras los hombres se preparaban para salir, ninguno era consciente de la pequeña figura que se había deslizado por el pasillo para escuchar en la puerta del estudio. Lucy, enviada abajo para traer agua, había oído lo suficiente para entender que el teléfono secreto de Oliver podría ser crucial. Corrió de vuelta arriba, encontrando a Oliver esperándola ansiosamente. «Mariposas», firmó urgentemente. Van tras ella, pero no saben sobre las mariposas. Los ojos de Oliver se agrandaron al comprender. Sacó el teléfono escondido, desbloqueándolo rápidamente para mostrarle de nuevo el mapa a Lucy. Van al lugar equivocado, se dio cuenta Lucy, comparando lo que había oído con lo que Oliver le mostraba. El teléfono muestra que ella va a otro lugar. Tenemos que decírselo. ¿Pero cómo? No nos creerán, somos niños, y tu papá ya se está yendo, firmó Oliver, su pequeño rostro decidido. Oliver pensó un momento, luego su cara se iluminó. Tomó la mano de Lucy y la llevó hacia la ventana que daba al camino del frente. Abajo, podían ver a Richard y Olay preparándose para abordar un helicóptero en el césped. Demasiado tarde, firmó Lucy frenéticamente. Pero Oliver ya se movía, agarrando su tableta de la mesita de noche. Con dedos veloces, escribió un mensaje y lo envió justo cuando las hélices del helicóptero comenzaban a girar. Abajo, el teléfono de Richard vibró en su bolsillo. Casi lo ignoró, pero algo lo hizo mirar. El mensaje de la aplicación de comunicación de Oliver lo detuvo en seco. «Papi, lugar equivocado. Tengo su teléfono secreto. Ella va a la montaña, no al aeródromo». Richard se quedó helado. Luego se volvió hacia Olay, mostrándole el mensaje. «Mi hijo dice que vamos al lugar equivocado». Olay bufó. «Con todo respeto, señor Blackwood, actuamos con inteligencia confirmada. Su hijo tiene 6 años y está traumatizado». «También es la única persona que ha estado observándola cada movimiento durante meses», replicó Richard. Escribió rápidamente de vuelta. «Oliver, ¿cómo lo sabes?» La respuesta llegó segundos después. «Le quité su teléfono espía cuando estaba en la ducha. Tiene mapa secreto diferente al que creen». Richard levantó la vista hacia Olay, desafío en sus ojos. ¿De verdad está dispuesto a apostar toda una operación suponiendo que mi hijo no sabe de qué habla? ¿Alguna vez has notado cómo los adultos suelen descartar las observaciones de los niños? ¿Cómo los miembros más pequeños y vulnerables de la sociedad ven cosas que el resto de nosotros pasamos por alto simplemente porque nadie espera que estén mirando? En el juego del espionaje y la contrainteligencia, quizás la mayor ventaja no es la tecnología sofisticada ni los operativos entrenados, sino los ojos inocentes que notan todo y los oídos que escuchan cuando nadie cree que estén prestando atención. Mientras Richard Blackwood se enfrentaba a un oficial de inteligencia veterano con nada más que el mensaje de texto de su hijo como prueba, el destino de Project Oracle y posiblemente de la seguridad nacional pendía de un hilo. 2 minutos, dijo Olay de mala gana, apartándose del helicóptero.
Es todo lo que puedo conceder para entretener esta teoría. Richard no perdió un segundo. Corrió de regreso a la mansión, subió las escaleras de 2 en 2 y entró en la habitación de Oliver, sorprendiendo a ambos niños. «El teléfono», firmó y habló al mismo tiempo, arrodillándose ante su hijo. «Enséñamelo». Oliver dudó un instante antes de sacar su caja secreta. Con solemnidad le entregó el elegante dispositivo negro a su padre. Richard lo examinó rápidamente. Un teléfono seguro especializado con cifrado de grado militar. Sus ojos se encontraron con los de su hijo, una mezcla de orgullo y remordimiento pasando por su rostro. «¿Cómo conseguiste esto?», preguntó, formando los signos con las manos torpemente pero con determinación. Las manos de Oliver volaron en respuesta. Ella fue descuidada. Creyó que no entendería. Creyó que era estúpido. La última palabra fue firmada con tanta vehemencia que Richard se estremeció. ¿Cuántas personas en la vida de su hijo, incluido él mismo, lo habían subestimado por su incapacidad de oír? «Eres la persona más inteligente de esta casa», firmó Richard con cuidado, cada movimiento deliberado. «Muéstrame lo que encontraste». Oliver navegó hasta la aplicación de mapas, señalando unas coordenadas en las montañas Apalaches, casi a 160 kilómetros de donde la inteligencia creía que Verónica se dirigía. «Hay una instalación allí», explicó Lucy, mirando los signos de Oliver. «Dice que ella habla de ese lugar cuando cree que él no puede entender. Algo sobre la entrega final». El teléfono de Richard vibró con un mensaje impaciente de Holly. Con una rápida decisión, fotografió el mapa en el teléfono de Verónica y se lo envió a la gente. Segundos después, el propio Holly apareció en la puerta, el rostro tenso por la urgencia contenida. «¿De dónde ha salido esto?», exigió. Richard señaló a Oliver. «De mi hijo. El mismo al que ustedes pensaron que solo era un peón en este juego». Holly miró a Oliver con nuevo respeto y habló por su comunicador. «Reescriban a coordenadas secundarias y denme imágenes satelitales del sector 7 Alfa en los Apalaches, enfocadas en estas coordenadas». Mostró su tableta a Richard. «No hay nada registrado en este lugar, ni edificios ni infraestructura». «Ese es el punto», replicó Richard. «Es la tapadera perfecta». Holly tomó una decisión rápida. «Nos movemos ahora. Señor Blackwood, ¿sigue con nosotros?». Se volvió hacia los niños. «Hoy han hecho algo extraordinario. Ahora necesito que se queden aquí, donde es seguro. ¿Pueden hacerlo?». Ambos niños asintieron solemnemente, aunque los ojos de Lucy se desviaron hacia Oliver con un mensaje silencioso, que los adultos no captaron. Mientras Richard se preparaba para irse, se arrodilló de nuevo ante Oliver. «Me he perdido tanto», firmó, sus movimientos volviéndose más naturales con la práctica. «Cuando esto acabe, todo será diferente. Lo prometo». La respuesta de Oliver fue tanto desgarradora como esperanzadora. «Te creo esta vez». En minutos, el helicóptero despegó llevando a Richard y al equipo táctico hacia la misteriosa instalación en la montaña. La mansión quedó sumida en un silencio inquieto, con agentes del FBI asegurando el perímetro y el personal intentando mantener cierta normalidad. Sin embargo, en la habitación de Oliver, se estaba formando un nuevo plan. «Todavía no tienen toda la información», firmó Lucy con urgencia. «Escuché a la gente hablar. No saben qué hay dentro del edificio». «Pero nosotros sí», respondió Oliver, su rostro serio más allá de su edad. Navegó más a fondo en el teléfono robado, sacando planos arquitectónicos etiquetados como Phoenix Site. Lucy estudió los diagramas con creciente alarma. «Esto no es solo un lugar de reunión. Parece un laboratorio. ¿Y por qué hay dormitorios para tanta gente?». Oliver asintió con gravedad. «No es solo un intercambio. Ella ha estado construyendo algo allí, algo grande». Sus manos se detuvieron y luego añadieron: «Algo que necesita Project Oracle para funcionar». La realización los golpeó simultáneamente. Verónica no había estado robando información solamente.
Había estado preparando una operación paralela, algo que requería la tecnología de cifrado cuántico para funcionar. «Tenemos que advertirles», firmó Lucy. Oliver la miró con intensidad. «Arcoíris», firmó, usando su código para peligro. «Los están vigilando ahora. Los agentes no nos dejarán contactar a papá». Lucy se mordió el labio, pensando rápidamente. Luego sus ojos se iluminaron. «La señorita Thompson siempre deja su teléfono cargando en el baño cuando se ducha. Y hoy nos está vigilando». Una sonrisa conspirativa se extendió por el rostro de Oliver. En menos de 30 minutos, su plan estaba en marcha. Miss Thompson, agotada por los acontecimientos del día, aceptó con gratitud la sugerencia de Oliver de darse una ducha caliente mientras los niños veían un programa educativo en su tableta. En el momento en que la puerta del baño se cerró y la ducha comenzó a correr, Lucy se deslizó dentro, tomó el teléfono de la niñera y se lo llevó a Oliver, quien rápidamente envió los planos arquitectónicos a su padre con un simple mensaje. «No solo reunión. Están construyendo algo grande. Ten cuidado». A kilómetros de distancia, cuando el helicóptero se acercaba a las coordenadas de la montaña, Richard recibió el mensaje. Se lo mostró a Holly, cuyo rostro se ensombreció al examinar los planos. «Esto no es un sitio de intercambio», dijo el agente con gravedad. «Es una instalación de investigación secreta. Y si estoy leyendo bien estas especificaciones, están construyendo una computadora cuántica diseñada para romper cualquier cifrado excepto Oracle». Miró a Richard con renovada urgencia. Su esposa no solo estaba robando su tecnología, estaba construyendo la única máquina en el mundo que sería inmune a ella y capaz de romper la seguridad de todos los demás. «Ella no es mi esposa», dijo Richard fríamente. «Y vamos a cerrar esto ahora». Cuando el helicóptero comenzó su descenso hacia un claro a 3 kilómetros de la instalación oculta, ninguno de los dos hombres sabía que la misión había sido comprometida desde dentro. Uno de los miembros de confianza del equipo de Olay envió silenciosamente un mensaje de advertencia, alertando a la instalación sobre la inminente redada. Dentro del complejo montañoso, Verónica Blackwood, Natalia Petrova, recibió la advertencia con una sonrisa helada. «Activen el protocolo Omega», instruyó a su equipo, «y preparen el comité de bienvenida. Mi esposo viene de visita». ¿Y creían que esto se trataba simplemente de espionaje corporativo? ¿De una mujer manipulando su entrada en la vida de un hombre rico? La verdad, como Oliver había descubierto mediante paciente observación y Lucy mediante leal amistad, era mucho más siniestra. La pregunta ahora no era solo si Richard atraparía a Verónica, sino si sobreviviría al encuentro. Y de vuelta en la mansión, dos niños, que ya habían demostrado ser más valientes e inteligentes de lo que nadie esperaba, estaban a punto de enfrentar un peligro propio. La instalación en la montaña, camuflada tan eficazmente que parecía nada más que una formación rocosa natural desde arriba, zumbaba con actividad frenética. Verónica se movía por el complejo subterráneo con eficiencia letal, dando órdenes en ruso y mandarín, mientras los técnicos transferían datos apresuradamente y desmantelaban equipos. «Tenemos 17 minutos antes de que rompan el perímetro», anunció a su científico principal, un hombre delgado de manos nerviosas y ojos brillantes. «¿Está el prototipo listo para el transporte?» «Sí, pero necesitamos al menos 30 minutos para desconectarlo con seguridad de los sistemas de refrigeración», protestó él. La sonrisa de Verónica fue escalofriante. «Tienes 15. Después de eso, esta instalación no existirá, con o sin el prototipo». Mientras tanto, el equipo táctico de Olay avanzaba por el bosque, guiado por imágenes satelitales y la inteligencia robada por Oliver. Richard, a pesar de haber prometido quedarse en el vehículo de mando, había convencido a Olay de dejarlo unirse al equipo de avanzada. Su conocimiento íntimo de Project Oracle lo hacía invaluable para identificar tecnologías críticas. «Recuerden», informó Olay al equipo, «el objetivo primario es asegurar cualquier hardware de computación cuántica y materiales relacionados con Oracle. Objetivo secundario: capturar a Petrova y sus cómplices. Fuerza letal autorizada solo como último recurso».
Richard revisó la ligera armadura corporal que le habían dado, una determinación poco característica endureciendo su habitual semblante corporativo. ¿Y si Verónica Natalia se resiste? La expresión de Olay era inescrutable. Entonces ha tomado su decisión. De vuelta en la mansión Blackwood, se desarrollaba una nueva crisis. Lucy acababa de devolver el teléfono de la señorita Thompson al baño cuando de repente sonaron alarmas por toda la casa. Brecha de seguridad en el sector 4. Anunció una voz automatizada. Todo el personal, implementar protocolo de cierre. Miss Thompson salió del baño en bata, con el cabello aún goteando. Debajo de la cama, ordenó a los niños. Ahora. Antes de que pudieran moverse, la puerta del dormitorio se abrió de golpe. 3 hombres armados con equipo táctico irrumpieron, con los rostros cubiertos por pasamontañas. ¿Dónde está el teléfono?, exigió el líder, su acento marcadamente del este de Europa. Miss Thompson se colocó protectora frente a los niños. ¿Qué teléfono? ¿Quiénes son ustedes? El hombre la golpeó con su arma, haciéndola caer al suelo. No voy a preguntar 2 veces, gruñó, volviéndose hacia los niños. ¿Dónde está el teléfono de Natalia? Oliver se quedó paralizado, pero Lucy dio un paso al frente, su joven rostro desafiante. No sabemos de qué están hablando, dijo, firmando discretamente a Oliver a sus espaldas. Arcoíris, máximo arcoíris. Oliver entendió de inmediato. Su peor escenario se había hecho realidad. Sus ojos se dirigieron al respiradero donde estaba escondida su caja de lata, y luego de nuevo a los intrusos. El líder notó el intercambio. El niño sabe, dijo a sus compañeros. Registren la habitación. Destrúyanla si es necesario. Mientras 2 hombres empezaban a revolver el dormitorio, el líder agarró el brazo de Lucy. ¿Nos dirás lo que sabes, o tu amigo sufrirá? Los ojos de Lucy brillaron con un coraje muy superior a sus 8 años. Él no puede oírte, estúpido. Es sordo. Los ojos del hombre se entrecerraron peligrosamente. Pero puede sentir dolor. No. Los niños sanan rápido de los dedos rotos. Antes de que pudiera cumplir su amenaza, un sonido inesperado interrumpió. Risa. Oliver reía en silencio, sus pequeños hombros sacudiéndose con aparente diversión. El líder lo miró confundido. ¿Qué es gracioso, niño? Oliver firmó rápidamente a Lucy, su rostro iluminado con un triunfo travieso. Lucy tradujo, eligiendo sus palabras con cuidado. Dice, ¿llegaste demasiado tarde? El teléfono ya nos contó todo y ya se lo contamos a su papá. La expresión del líder se oscureció. Habló rápidamente en ruso a sus compañeros, que de inmediato abandonaron su búsqueda en la habitación. Nuevo plan, anunció, agarrando a ambos niños. Se vienen con nosotros. ¿Seguro? Por si su padre necesita motivación para cooperar. Miss Thompson se movió en el suelo, sangre goteando de su sien. No, gimió. Déjenlos en paz. El líder la ignoró, hablando por su radio. Paquete asegurado. Moviéndonos al punto de extracción alfa. Mientras los llevaban a empujones por las escaleras de servicio, Lucy y Oliver intercambiaron miradas aterrorizadas. La situación había escalado más allá de todo lo que habían imaginado. Sin embargo, incluso en su miedo, una comunicación silenciosa pasó entre ellos, un plan formándose sin palabras. Oliver de repente se dejó caer, volviéndose completamente inerte con una convincente exhibición de terror y confusión. Mientras los hombres se concentraban en levantarlo, Lucy aprovechó su oportunidad. Se liberó y corrió, no alejándose del peligro, sino hacia él, directamente a la cocina, donde sabía que el personal estaría reunido. «¡Se están llevando a Oliver!», gritó al irrumpir por la puerta. «¡Hombres malos con armas!». La cocina estalló en caos. Jenkins agarró un cuchillo de trinchar. La señora Peterson presionó un botón de pánico escondido bajo el mostrador, y Elena tiró de su hija detrás de ella protectora. Arriba, los agentes del FBI, que habían estado asegurando otras partes de la mansión, respondieron a la alarma, convergiendo en las escaleras de servicio, donde los secuestradores,
Ahora se encontraban atrapados entre agentes federales arriba y un personal enfurecido abajo. En la instalación de la montaña, Richard y el equipo de Olay habían llegado al perímetro exterior sin ser detectados. Mientras se preparaban para irrumpir en la entrada principal, el teléfono de Richard vibró con una alerta de emergencia del sistema de seguridad de la mansión. «Algo anda mal en casa», susurró con urgencia a Olay. El agente revisó su propio dispositivo. «Situación de rehenes», confirmó con gravedad. «Van por los niños». El rostro de Richard se quedó sin color. De vuelta en la mansión Blackwood, todo lo que había sucedido resultó ser exactamente lo que Richard temía. Una distracción. «Esto fue una maniobra», dijo Richard en voz baja, su rostro endureciéndose. «Ella quería mantenerme lejos de la casa». Olay asintió, su expresión sombría. «O está cubriendo sus apuestas. Si no puede completar su operación aquí, usará a tu hijo como palanca». Una terrible comprensión se encendió en los ojos de Richard. «Tenemos que volver». «Negativo», respondió Olay con firmeza. «El equipo en la mansión es completamente capaz. Nuestra ventana de oportunidad aquí se está cerrando. Procedemos como está planeado». El conflicto entre la paternidad y la seguridad nacional se reflejaba en el rostro de Richard. Durante tantos años había elegido su trabajo por encima de su hijo. «No hoy», dijo quitándose el equipo táctico. «Mi hijo me necesita más que tu operación». Olay le bloqueó el paso. «Si no aseguramos esta instalación ahora, la amenaza no termina. Piensa más allá de una sola familia, Blackwood». La respuesta de Richard fue fría y precisa. «Mi familia es todo lo que importa. O me consigues transporte de vuelta a la mansión, o encontraré mi propia forma». Mientras los dos hombres se sostenían la mirada, una explosión sacudió la montaña detrás de ellos. La secuencia de autodestrucción de la instalación había comenzado. ¿Alguna vez te has preguntado qué estaría dispuesto a sacrificar un padre por su hijo? ¿Qué elección tomarías si te obligaran a decidir entre salvar a muchos o salvar a quien amas? Mientras Richard Blackwood enfrentaba esa elección imposible a kilómetros de distancia, su hijo y una niña de 8 años libraban su propia batalla. Superados en número, superados en armas, pero negándose a rendirse. Los siguientes minutos determinarían no solo su destino, sino quizás el curso de la ciberseguridad global para generaciones. En el espacio confinado de las escaleras de servicio, los secuestradores se dieron cuenta de su desventaja táctica. Los agentes del FBI descendían desde arriba mientras el personal de cocina bloqueaba la salida abajo, armados con armas improvisadas y furia justa. «Retrocedan o el niño muere», gritó el líder, sujetando a Oliver con un brazo mientras apuntaba su arma con el otro. Oliver, sin embargo, se había estado preparando para este momento. En el mundo silencioso que habitaba, la observación lo era todo. Y había observado al instructor de defensa personal de Verónica, muchas veces a través de las ventanas del gimnasio. Con precisión calculada, se dejó caer por completo, convirtiéndose en un peso muerto en el agarre de su captor. Ese momento de desequilibrio fue todo lo que se necesitaba. Mientras el líder luchaba por mantener su agarre, Jenkins cargó desde abajo. Sus décadas de servicio militar antes de convertirse en jardinero se evidenciaron en sus movimientos rápidos y decisivos. El cuchillo que blandía no estaba pensado para combate, pero su habilidad lo hizo mortalmente efectivo. El líder aulló cuando la hoja le cortó el brazo, su arma cayendo por las escaleras. En la confusión, Oliver se liberó, corriendo hacia los agentes del FBI que ya habían cerrado la distancia. Los otros secuestradores, viendo su plan desintegrarse, intentaron una última resistencia desesperada. Se escucharon disparos en el estrecho hueco de escalera. La señora Peterson tiró de Lucy al suelo, protegiéndola con su cuerpo. Elena gritó el nombre de su hija, forcejeando contra un agente que la retenía lejos del peligro. Cuando los ecos de los disparos finalmente se desvanecieron, un silencio inquietante cayó sobre la mansión Blackwood. 2 secuestradores yacían heridos y sometidos. El tercero, el líder, estaba muerto.
el cuchillo de cocina de Jenkins aún incrustado en su pecho tras un último y desesperado forcejeo. Oliver se sentó en el último escalón, aparentemente tranquilo a pesar del caos, aunque sus manos temblaban levemente. Lucy se liberó del abrazo protector de la señora Peterson y corrió hacia él, envolviéndolo en un abrazo feroz que no necesitaba palabras en ningún idioma. «Fuiste muy valiente», afirmó cuando finalmente se apartó. La respuesta de Oliver fue simple. «Tú también». En la instalación de la montaña, la situación había degenerado en caos. La secuencia de autodestrucción había desencadenado un fallo en cascada en todo el complejo. El personal de investigación huía hacia las salidas de emergencia mientras el equipo de seguridad de Verónica se enfrentaba a las fuerzas de Olay en un tiroteo a través de pasillos llenos de humo. Richard, que se había negado a irse pese a las órdenes de Olay, navegaba el laberíntico complejo con un propósito único. Su objetivo no era el hardware cuántico ni los datos robados de Oracle. Era Verónica misma. La encontró en el laboratorio central supervisando el desmantelamiento apresurado de un prototipo que brillaba con la luz azul distintiva de los sistemas de refrigeración cuántica. «Hola, Richard», dijo sin volverse, como si sintiera su presencia. «Llegaste antes de lo esperado. Tu hijo debe haber sido más ingenioso de lo que le di crédito». «Se acabó, Natalia», respondió Richard, usando deliberadamente su verdadero nombre. «La instalación está rodeada. Tu equipo en la mansión ha sido neutralizado. No queda ningún lugar a donde huir». Ella se giró entonces, y la fría calculación en sus ojos hizo que él se diera cuenta de que nunca la había conocido en absoluto. «Siempre hay algún lugar a donde correr, Richard. Esa es la primera regla de nuestro negocio», dijo, señalando el prototipo. «Y con esto, tendré a todos los gobiernos del mundo ofreciéndome refugio». «¿Qué es?», preguntó Richard, ganando tiempo mientras escuchaba acercarse al equipo de Holloway por el corredor. «El futuro», respondió ella simplemente. «Un sistema cuántico capaz de romper cualquier cifrado, excepto Oracle. Quien controle ambas tecnologías controlará el mundo digital». Una sonrisa jugaba en sus labios. «Podríamos haberlo hecho juntos. ¿Sabes? Nunca apreciaste el verdadero valor de lo que creaste». «¿A qué precio?», exigió Richard. «Torturando a mi hijo, traicionando mi confianza». Algo parpadeó en sus ojos. No era remordimiento, sino quizás arrepentimiento por oportunidades tácticas perdidas. Oliver fue daño colateral, nada personal. «Fue muy personal para él», dijo Richard con voz mortalmente baja. «Y para mí». La puerta del laboratorio se abrió de golpe cuando Holloway entró con un equipo táctico. «Natalia Petrova, estás arrestada por espionaje, poner en peligro a un menor, y unas 2 docenas de cargos más que resolveremos después». La mano de Verónica se movió rápidamente hacia un bolsillo oculto. Los agentes se tensaron. Armas levantadas. Pero lo que sacó no era un arma, era un pequeño detonador remoto. «Me temo que no puedo aceptar esa invitación», dijo con calma. «Esta instalación está cargada con suficientes explosivos para derribar toda la montaña. A menos que quieras ser enterrado bajo miles de toneladas de roca, te sugiero que me dejes ir con mi prototipo». Se produjo un tenso enfrentamiento, con Holloway señalando a su equipo que mantuviera la posición mientras Richard daba un paso hacia la mujer que una vez había amado. «No lo harás», dijo suavemente. «Tú también morirás». La sonrisa de Verónica era escalofriante. «Nunca me conociste de verdad, ¿verdad, Richard?». Lo que sucedió después ocurrió tan rápido que los informes posteriores contendrían relatos contradictorios. El pulgar de Verónica se movió hacia el botón del detonador justo cuando Richard se lanzó hacia adelante. Se desató fuego cruzado desde múltiples direcciones. El prototipo cayó al suelo. Sus delicados componentes cuánticos se hicieron añicos, y en medio de todo, una sola bala dio en el blanco. Richard se arrodilló junto a Verónica mientras su vida se desvanecía, un rojo floreciendo sobre su bata blanca de laboratorio. Sus últimas palabras, susurradas solo para él, lo perseguirían durante años. «Él tiene tus ojos, ¿sabes? A veces casi lo lamento». Luego se fue.
llevándose su red de secretos con ella. El viaje en helicóptero de regreso a la mansión Blackwood se realizó en un silencio agotador. El equipo de Holloway había asegurado lo que quedaba de la instalación, pero la verdadera victoria había ocurrido lejos del escondite en la montaña, en una escalera de servicio donde 2 niños y un personal leal habían derrotado a operativos entrenados con valentía y rapidez de pensamiento. Cuando el helicóptero descendió sobre el césped de la mansión, Richard vio una pequeña figura parada en la ventana del dormitorio de Oliver. El rostro de su hijo, normalmente tan reservado, se iluminó con una sonrisa de pura alegría al ver el regreso de su padre. 3 horas después, tras los informes y exámenes médicos, Richard se sentó en la cocina con Oliver, Lucy y ella nena. La señora Peterson había preparado chocolate caliente, comida reconfortante para un hogar que había experimentado demasiado alboroto por un solo día. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Lucy, dando voz a la pregunta en la mente de todos. Richard miró a su hijo, luego a la pequeña que lo había cambiado todo simplemente por poder comunicarse con él. Firmó mientras hablaba, un nuevo hábito que estaba decidido a mantener. Ahora sanamos, dijo simplemente, y nos quedamos juntos. Las manos de Oliver se movieron en respuesta, Lucy también, y su madre. Richard miró a Elena, quien había protegido a los niños con la misma feroz devoción que mostró con su hija. Se había formado una conexión durante la crisis, algo que con el tiempo podría convertirse en más. Si quieren, firmó de nuevo, esta casa podría usar más familia. Ella nena sonrió, tomando la mano de su hija. ¿Nos gustaría, verdad, Lucy? Lucy asintió con entusiasmo y luego firmó a Oliver. ¿Ves? Te dije que habría un final feliz. La respuesta de Oliver provocó lágrimas en los ojos de Richard. No un final, un comienzo. Un mes después, la mansión Blackwood se había transformado. La fría atmósfera de museo había dado paso a un hogar cálido y vivido. La seguridad seguía siendo estricta, pero la risa resonaba por habitaciones que antes solo conocían el silencio. Richard había tomado una licencia de BlackNet para centrarse en lo que realmente importaba: construir una relación con su hijo y crear un nuevo tipo de familia con ella nena, Lucy, y el personal leal que se había convertido en mucho más que empleados. Project Oracle continuó bajo nueva dirección, con seguridad mejorada y pautas éticas. El intento de robo, en última instancia, fortaleció más que debilitó el potencial de la tecnología para proteger la privacidad digital en todo el mundo. Y cada noche, en el jardín donde todo comenzó, Lucy impartía clases de lenguaje de señas a toda la casa, con Oliver sirviendo orgullosamente como su asistente. El pequeño que una vez se escondió bajo las mesas, ahora se erguía, rodeado de personas que no solo lo escuchaban, sino que realmente lo comprendían. ¿Alguna vez te has preguntado si los héroes vienen en todas las tallas? Si las voces más pequeñas a veces pueden decir las verdades más importantes al final. No fue la tecnología multimillonaria ni los agentes gubernamentales quienes salvaron el día. Fueron 2 niños que se negaron a ser silenciados, que construyeron un puente de entendimiento cuando los adultos habían fallado. Y tal vez esa sea la lección más grande de todas, que a veces, para resolver nuestros problemas más grandes, solo necesitamos escuchar nuestras voces más pequeñas. Porque en el silencio del mundo de Oliver y la sabiduría del corazón de Lucy, habían encontrado algo más poderoso que cualquier cifrado cuántico.